La mayor diferencia que van a tener es que Python era un lenguaje interpretado y C++, como muchos otros, es un lenguaje compilado, ¿sí? Y la principal diferencia es que en un lenguaje interpretado, depende para el que uno quiera, normalmente es un poquito más lento, porque se va traduciendo a medida que llegan las instrucciones, ¿sí? Cada vez que al tipo le dan una instrucción, el tipo lo hace enseguida. Es decir, acuérdense que hay tres etapas principales en un código. Tenés el código fuente, que es lo que yo escribo en un bloc de notas, en el idle, en donde ustedes quieren. El código objeto, que es algo que se traduce en el medio. Y el código de máquina, o el ejecutable, que es lo que se ejecuta realmente. Eso es lo que hace el compilador. El intérprete hace todo eso de una sola vez. Yo le doy la instrucción, y cuando yo termino de dar la instrucción, por ejemplo, y le doy ejecutar o aprieto enter, el tipo ya lo hizo, ya construyó todo. Por eso es un poco más lento a veces. Ustedes piensen en los lenguajes compilados como si yo hiciera un plano de la casa, digo dónde van las cajas de luz, dónde van los cables, todo, y después se lo doy al maestro mayor de obra. El tipo lo único que tiene que hacer es seguir el plano que ya está hecho. Ahora, un lenguaje interpretado sería como si yo voy caminando y digo, y acá quiero una puerta, y el tipo la hace. Y después, y de acá quiero una caja, y el tipo la tiene que hacer. Y todo, y todo. Tiene que estar atento a qué yo le digo, qué quiero cambiar. Es un lío. Entonces, en interpretado en Python tenés que tener el código fuente y tenés que tener un intérprete instalado para poder ejecutarlo. En un compilado, en realidad, vos una vez que escribiste el código fuente, se lo diste al compilador y te hizo el ejecutable, vos ese ejecutable lo podés instalar en cualquier lado. Lo podés usar, ejecutar en cualquier lado. Es decir, yo podría hacer un programa con Qt, crear un ejecutable, mandarlo por correo y la otra persona no necesita tener el código que yo escribí, ¿sí? Piensen en cualquier programa de informática que ustedes usen, por ejemplo, el PowerPoint. Yo no tengo acceso al código fuente del PowerPoint y no lo necesito, ¿sí? No tengo que compilar PowerPoint cada vez que lo quiero usar. Sería imposible, ¿sí? Eso es algo que después van a ir viendo cada vez más en la materia. Igual es algo raro porque es, por ejemplo, cuando vimos programación orientada a objetos con Java, nunca nos enseñaron cómo realmente hacer un programa y dárselo a alguien. Lo tuvimos que aprender nosotros. Pero la idea es esa, ¿sí? Es la diferencia entre interpretado y compilado. Compilado, tengo todo el código, lo transformo una vez al lenguaje máquina y lo ejecuto un montón de veces, a donde yo quiera. El interpretado tengo que tener el código fuente porque la máquina lo va traduciendo instrucción, 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 instrucción. Entonces, otra diferencia importante, el tema del tipado estático y el tipado dinámico, ¿sí? En Python las variables, bueno, un poco otra cosa antes. Las variables en Python vos le podés cambiar el tipo cuando vos quieras, ¿sí? Vieron que yo decía A es igual a 10 y 20 líneas más abajo yo decía A es igual a hola y después A es igual a una lista o un conjunto, lo que yo quisiera, ¿sí? Acá no. En C++ una variable es un nombre para un pedazo de la memoria y los distintos datos no ocupan el mismo espacio, ¿sí? Por ejemplo, un entero capaz ocupa un lugar de memoria, pero un string puede ocupar 100 lugares de memoria consecutivos. Entonces no es lo mismo. En C++ ustedes sí o sí le tienen que decir al compilador, el código fuente tienen que decir explícitamente qué tipo de dato es. Si es un entero, si es un carácter, si es un string, si es un arreglo, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y esto es lo que yo le decía, en Python el tipado es dinámico, es decir, yo puedo cambiar el tipo de una variable, puedo cambiar el tipo de dato que tiene adentro una variable en tiempo de ejecución. Yo declaro una variable arriba que vale 25 y más abajo le pongo un string y no pasa nada. El tipo no se queja. En C++ no. Esto es lo que yo le decía, ¿ven? Tengo que decir, la variable número es de tipo entero. Y después puedo asignarle un número entero. ¿Por qué? Porque cuando yo digo int número, el procesador lo que hace es busca un lugar de memoria disponible suficientemente grande para guardar un tipo de dato entero y después agarra el valor que vos pusiste y lo pone ahí. Pero si vos no le decís de qué tipo de dato es, no sabe cuánto espacio guardar, ¿ok? Esto es lo que le decía. El tipo del identificador, el tipo de la variable y el nombre de la variable. Esto también se podía hacer en Python. Ustedes podían decir var1, var2, var3 igual a 4. Y todas valían lo mismo, ¿eh? En este caso yo puedo decir un tipo
y 3 variables distintas, o 4 o 5, y todas las variables van a ser del mismo tipo. Las constantes es algo, se usa bastante, no sé qué tanto lo van a usar ustedes ahora, pero la idea es, yo declaro una variable, entre muchas comillas, ¿sí? Pero que no quiero cambiar, no quiero que se pueda cambiar nunca. Un ejemplo muy clásico es cuando uno hace un sistema contable, por ejemplo, y quiere calcular los impuestos, ¿sí? Yo declaro el IVA, ponele 0,21, arriba de todo, al principio del programa, ¿sí? Antes de todo lo demás. Entonces, después, cada vez que yo quiero sacar el IVA de algo, lo único que tengo que hacer es calcular el monto por esa constante. Imagínense si yo tengo un sistema muy grande en el que hay muchos módulos, muchas funciones distintas que calculan IVAs, o que hay IVAs distintos, IVA consumidor final, IVA responsable inscripto, IVA importado, todo eso, ¿sí? Si yo no hago una constante, después voy a tener que recorrer 100.000 líneas de código buscando cada vez que yo escribí por 0,21. ¿Se entiende el problema? Ahora, el día de mañana el gobierno dice no, che, ahora el impuesto IVA son 80%. No estamos muy lejos. Entonces yo lo único que tengo que hacer es ir a la definición de la constante y en vez de punto 21 pongo punto 8 y ya está. No tengo que cambiar nada más del código. Eso se entiende. Es lo mismo vamos a ver después con el tema de los parámetros por copia, por referencia, cuando son constantes. La idea de una constante es esa. Yo tengo un valor que yo sé que no quiero que cambie en el tiempo. Un ejemplo que todavía no lo deben haber visto en la teoría, pero lo van a ver después es con los arreglos. El tamaño de los arreglos. Esto no importa. Básicamente dice qué nombre válido hay para una variable. Si no le puedo dar cualquier cosa. Una variable no puede ser un número. No puedo decir int 9 igual a 15. ¿Sí? Eso no funciona. Puede tener números adentro, pero no puede empezar con un dígito y no puede ser solamente un dígito. Generalmente, para las constantes uno intenta usar mayúsculas, ¿sí? Es una forma de que cuando uno vuelve a leer el código identifique rápidamente qué es lo que está leyendo. Bueno, igual que Python no se pueden usar palabras reservadas. Ustedes no pueden decir int while. Int for es igual a 15. ¿Sí? No se puede. Hay 4 tipos principales simples en C++. Recuerden, un tipo simple, también se llaman tipos primitivos, son tipos que están compuestos por un solo valor, básicamente, ¿sí? No es una lista, no es un conjunto, no es nada de eso, es una sola cosa. Los 4 principales son los bool, que eran los boolean de Python, es decir, verdadero o falso, un int, que puede ser un entero, un float, que es un flotante, que básicamente son los con decimales, con punto flotante, y un char. Esta es la principal diferencia. En Python no existía el tipo de dato char, ¿ok? Vos podías tener a lo sumo una cadena de longitud 1, que era un solo carácter, y ya está. Acá no. Acá char es un único carácter, ya sea una letra, un número, un símbolo, lo que ustedes quieran, pero uno solo, ¿sí? No una cadena de caracteres. A ver, cada tanto voy a verificar el chat. Ok, joya. Bueno, los booleanos pueden hacer las mismas operaciones que ustedes conocían en Python, es decir, el doble igual pregunta si es igual o no, el igual simple es una asignación. Signo de exclamación igual pregunta si es distinto, bueno, los mayores y menores. Esta es otra diferencia importante. Les digo porque a mí me cuesta también. Yo a veces estoy escribiendo algún código y se me empieza a mezclar. Cómo se hacía en Python, o cómo en C++, o cómo en Java, o cómo en Angular, o esas cosas. Eso les va a pasar. ¿Sí? Uno varía entre el lenguaje y te equivocas. Pero bueno, en Python ustedes saben las palabras reservadas AND, OR. Lo hacían muy explícito, era como las tablas de verdad. Era esta variable AND esta otra variable. Acá no, acá se usan símbolos. ¿Sí? Acá el AND son los dos ampersand, uno atrás del otro. El O son las dos barras verticales, los dos pipe, uno al lado del otro. Y el not, que ustedes usaban a veces, es el signo de exclamación. ¿Sí? Por eso se entiende esto. Esto significa not igual, no es igual a.
Comprobación. ¿Todos me escuchan? Mi peor pesadilla es quedarme hablando solo media hora y después... Sí, sí. No. Ok. Uy. Sí, 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 sí. Listo. Menos mal que no hace ruidito. Bueno, entonces, metiéndonos un poquito muy, muy rápido, porque esto lo van a agarrar con la práctica, ¿sí? Los tipos enteros. Ven que ahí dice como mínimo 16 bits y con signo, bueno, porque no es tan simple como hacer un entero. Generalmente para esta materia ustedes van a usar enteros y ya está. Van a decir int variable igual a 5. Pero después, en realidad, si uno quiere hacer un código eficiente que ande lo más rápido posible, por ejemplo, uno quiere programar un microcontrolador de una calculadora, ¿sí? El chip que tienen adentro integrado. No es lo mismo porque vos podés decir, tengo un entero, tengo un short, que es un entero más corto, tengo un long, que es un entero más largo. En los flotantes tienen de precisión simple, eso lo tienen que haber visto en arquitectura. De precisión simple, de precisión doble, ¿sí? Y en realidad es lo que la analogía de la caja de herramientas. Hay una herramienta para cada necesidad. Si yo sé, ¿sí?, con seguridad absoluta que ese número nunca va a ser más largo de tanto, bueno, uso un short y listo, porque ocupo menos memoria. En este caso, a ustedes no les importa mucho porque uno en las computadoras normales tiene mucha memoria. Yo acá en la máquina tengo 16 GB de 3200 RGB, no quiero decir nada, pero... Entonces uno tiene memoria casi limitada para estas cosas, ¿sí? Pero si uno tiene que trabajar con algo que tiene 16K de memoria, y bueno, ahí ya tenés que empezar a pensarlo un poco mejor, ¿sí? No es lo mismo un string que dos chars distintos, por ejemplo, ¿sí? Hay que pensar esas cosas. Bueno, después tenés distintas cosas que puedes hacer. Puedes hacer una suma, una resta, multiplicación, ¿sí? Esto ya no es como en Python. Esto siempre te da, si son dos enteros, te da una división entera. Si son dos flotantes, te va a dar una división flotante, ¿sí? Cuando ustedes tienen dos tipos de datos distintos, una operación matemática siempre resuelve al de mayor precisión. Por eso siempre te da un flotante. Después van a ver cuando avancen en otros lenguajes como Java que los IDEs te suelen avisar, mira, esta operación no te conviene porque vas a perder precisión. Ejemplo, tratar de convertir de un flotante de 64 bits a uno de 32. El tipo te avisa, che, pará, porque acá vas a perder mucho. Acá ponele que no importa, pero si vos estás haciendo un software que va a calcular la desviación de una fibra óptica en un cable submarino y 0,0000005 milímetros de desviación, importa, ¿sí? Entonces, siempre está en relación a qué problema yo quiero solucionar. Tenés los operadores de incremento. Esto lo van a terminar de entender cuando les pase, pero esto se llama post-incremento, pre-incremento y post-incremento, ¿sí? Esto parece tonto, pero la idea de esto, así el ejemplo más básico, es que si yo tengo b igual a 10, por ejemplo, ¿sí? Y yo hago, sí, digamos, int b igual a 10, int a igual a 0, por ejemplo, ¿no? Si yo hago a es igual a b más, ¿sí? Acá la cuestión es que a no va a valer 11, a va a valer 10 y b va a valer 11. Porque ¿qué hace? Lo asigna a A y después le suma 1 a B. Cuando, si yo hago así, le suma 1 a B y después se lo asigna A. Y ahí las dos cosas van a valer lo mismo. Es muy fino, pero de nuevo, te tienen que ir aprendiendo un control más fino del código. Esto se ve mucho también, por ejemplo, en los do while. La estructura do while que ahora dentro de un rato lo vamos a ver. Si ustedes lo hacen de una forma, se repite poner 5 veces. Lo hacen de la otra, se repite 6. Entonces, cuando se encuentren que el do while o el while no hace exactamente la cantidad de repeticiones que ustedes quieran, fíjense si no le están errando con esto. Bueno, esto funciona igual. El pre-decremento y el post-decremento. El flotante. El flotante es una cosa particular, porque esto uno no le presta atención y después cuando empezás a hacer sistemas un poco más grandes, ves que lo necesitas. Para motivos prácticos de la materia siempre van a usar float, ¿sí? Pero hay veces en que los que sí o sí necesitas doble, ¿sí? Hay, por ejemplo, librerías que ustedes las incluyen y quieren usar las funciones que trae,
hay funciones que sí o sí reciben un doble y no te aceptan un flotante. ¿Sí? Guarda con eso, porque si bien en Python era lo mismo, si acá es de un tipo float, el dato que yo tengo, y se lo quiero mandar a una función que recibe un doble, me va a decir que no. Me va a decir que no se puede porque no es lo que la función espera. Guarda con eso. Y esto, bueno, esto ya es muy extremo. Es como tener 128 de RAM en la máquina. Es muy raro usarlo, pero existe. Char. Char es lo que yo le decía, ¿sí? Es un único carácter codificado en 8 bits. Y lo podés poner literal, es decir, es esta letra, o esto es medio loco, lo podés poner con el código ASCII, ¿sí? Vos le pones char código, le pasás un código válido y si lo imprimiste va a imprimir la letra, ¿sí? Pero el tema es que esto ya es muy retorcido, tiene que ser muy jodido para hacerlo así. Esto lo que se podría usar, no sé si uno quisiera ordenar letras o tal vez si tenés un equipo muy viejo, ¿sí? Que por ejemplo vos querés leer un teclado, cuando ustedes aprietan una letra en el teclado, no les está mandando una letra, les está mandando un código en realidad. Cada pulsador tiene asociado una secuencia binaria que representa un número. Si ustedes están leyendo algo directo de teclado en crudo, tal vez sirva. Bueno, esto, los modificadores, los que yo les decía, ven que uno puede decir, bueno, tengo un entero con signo, o tengo un entero sin signo, o tengo un entero largo, o tengo un entero corto. Todo depende lo que ustedes necesiten hacer. Acá tienen toda la tabla entera. Esta presentación está subida en la plataforma, ¿sí? Así que en cualquier momento ustedes pueden entrar y leerla de vuelta. Bueno, esto es no es un tema, pero sí, acá hay algo que existe en C++ que no existe en Python. ¿Por qué? Porque en Python todo era automático. Yo le decía A es igual a 10 o A es igual a char y el tipo nunca me preguntaba nada. Funcionaba, ¿sí? No sé cómo, pero funcionaba. Acá no. Acá como C++ sí o sí necesita el tipo de dato, ¿qué pasa si yo no lo sé? ¿Qué pasa si yo requiero hacer una función que no sé qué tipo de dato le va a llegar, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, uno puede usar auto y lo que hace C++ es trata de inferir el tipo. Esto se lo van a encontrar mucho cuando lleguemos a listas, nosotros. Acá en vez de decir int igual a 40, int tal cosa igual a 42, ustedes usan auto y el compilador se da cuenta que esto es un número y le pone int. ¿Ok? Es medio particular, pero lo van a usar mucho cuando trabajemos con punteros. Ahora, la entrada y salida. Ustedes esto en Python lo usaban mucho y acá lo van a usar mucho también. Es el tema de cómo meto datos a mi programa y cómo saco datos al programa. Es decir, cómo lo hago interactivo. ¿Sí? Porque es una parte muy importante. ¿Para qué quiero un programa que el usuario no puede usar? Tiene que ser algo muy automatizado. En Python era fácil. Vos decías input para entrar. ¿Se acuerdan? Input y un cartelito y ya está. Y print para sacar por pantalla. Vos decías print algo y te lo mostraba. En C++ es parecido, pero se ve distinto. Para la entrada uno usa cin y los símbolos mayor que. Esto yo siempre lo leí como, bueno, entra, ¿sí? Como que viene del costado y entra a mi programa. Y cout sale, es decir, lo muestra por pantalla. Entonces ustedes pueden decir cout menor menor o boquita boquita y le dan lo que ustedes quieren mostrar. Esto puede ser un literal, puede ser una variable, lo que ustedes quieran, no importa, ¿sí? Él lo sabe hacer. Ven acá yo declaro una variable A y le digo, bueno, al valor de A, métele lo que venga por el teclado. ¿Sí? El número ingresado es tal cosa. Y nunca se tienen que olvidar de importar esto, de incluir esto. ¿Vieron cómo en Python ustedes decían from tal lugar, import tal cosa? Bueno, esto es lo mismo. Nada más que se usa una palabra reservada que es include. Que si acá se tiene que ver. Acá, ¿ven? Uno dice numeral, include, y entre boquitas le pones el nombre de la librería que vos querés incluir. Este siempre viene por defecto, porque en realidad se usa mucho. Y esto es algo que van a terminar de entender más adelante, pero en los lenguajes de programación
siempre hay algo que se llama nombre de espacios. ¿Sí? El nombre de espacios o el namespace es como un universo, ¿sí?, de palabras reservadas que ustedes pueden usar. En este caso, STD significa estándar. Es decir, usar el espacio de nombres estándar de C++. Ahí es donde te reconoce el for, donde todas estas cosas. ¿Sí? Ustedes pueden crear su propio nombre de espacio si quieren y después usarlo. Espacio de nombres, perdón. Es medio particular tener que hacerlo, pero se puede hacer, ¿sí? Si ustedes no pusieran esto acá, si ustedes no pusieran esto, yo tendría que escribir una cosa así, por ejemplo. STD, dos puntos, y después lo que yo quiero. Eso significa, por ejemplo, sea, ¿sí? Eso significa, del nombre de espacios, del espacio de nombres estándar, usa esta palabra. Así. Es un bardo, es un quilombo. Entonces uno dice, bueno, usa este nombre de espacio y ya está. Espacio de nombres. Vamos, muchachos. ¿Ok? Si ustedes quieren, vieron que en Python ustedes decían print, y si no le decían más nada, listo, imprimía eso y bajaba una línea. Bueno, acá, no, acá para bajar línea tienen que usar esto, que significa literalmente end line. Es decir, saca esto por pantalla y después hace un end line. Importante, no es que el end line va solamente cuando termina. Ustedes podrían decir, Cout, esto es, dos puntos, end line, boquita a boquita, programación imperativa, boquita a boquita, end line, boquita a boquita, no sé, materia del segundo cuatrimestre. Y te lo va a imprimir todo en distintas líneas. ¿Sí? Algo que no les dije, que ya deberían saber, supongo, pero en Python no existían los puntos y coma, nada. La línea terminaba cuando terminaba la línea y había un enter. Acá no. Acá en C++ una instrucción termina con punto y coma. ¿Sí? Así. Poco uno diría, bueno, yo acá agrego así un montón de cosas más, ¿sí? Pero ¿cómo termino? ¿Cómo le digo que ya no quiero que siga imprimiendo? Bueno, con el punto y coma. Punto y coma significa esta instrucción terminó. Ya está. Es lo único que yo quería hacer. Bueno, perdón si a algunos les resulta aburrido esto, pues ya lo saben, pero es una forma de al menos la primera clase refrescar bien todo lo que teóricamente vieron. Esto es lo que yo les decía. En Python, para definir un bloque uno usaba la indentación, ¿sí? La sangría. Es decir, yo decía for tal cosa, dos puntos, y después tenía que dejar un espacio. Y si ustedes no dejaban los espacios, ¿sí?, si ustedes no dejaban la indentación, se rompía todo. Les decía que había encontrado una indentación que no se correspondía, que había un espacio donde tenía que haber una tabulación, un desastre. Es muy lindo para que el código quede ordenado, que sea fácil de leer, eso es verdad. En C++ eso no existe. En C++, si ustedes quieren hacer esto, por ejemplo, así, toda una línea atrás de otra, a C++ no le importa. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? Es más, después googleen, hay una cosa que se llama C++ ofuscado, que son competencias, fíjense, son competencias en donde gana el que escribe el código más ilegible de todos. Es decir, el código que vos lo ves y es un bloque así de texto gigante que no se entiende nada, pero funciona. Bueno, ese tipo. Hay gente que escribe código para que el texto cree imágenes, no sé, son muy flasheros. A mí no me sale. En C++, sí o sí se termina con un punto y coma, ¿sí? Esto lo van a tener los que hagan licenciatura, los de ingeniería no. Eh, yo la hice igual, pero yo estaba haciendo las dos. Hay una materia que se llama compiladores, que universalmente es conocida porque es difícil, no es tan difícil. Y ahí ustedes tienen que crear su propio lenguaje. Es decir, en la materia les dan un trabajo anual, cuatrimestral, que les dan sentencias que el compilador tiene que poder reconocer. Y después ustedes tienen que hacer el compilador. Esto que nosotros estamos hablando de que toma el código fuente y lo transforma y eso, bueno, ustedes tienen que diseñar un lenguaje que reconozca las palabras y que lo transforme a Assembler. Así que si no saben Assembler, vayan estudiando desde ahora, porque es un lío. Y las sentencias se pueden agrupar en un bloque si están limitadas entre llaves. ¿Sí? ¿Ven esto?
yo tengo una función main y hay llave. Llave que abre, llave que cierra. ¿Ok? Sí o sí ya no es con indentación. Esto podría ir así, si ustedes quieren. Y esto así, y esto ahí. A C++ no le importa eso. Lo único que importa es, si ustedes quieren definir un bloque que se tiene que ejecutar todo junto, tiene que estar entre llaves. Por ejemplo, los while, los if, los for, todo es entre llaves. ¿Ok? Las estructuras de control. Las estructuras de control son las mismas que ustedes vieron en Python. Tenemos el if, tenemos el while, tenemos el for, se agregan un par, tenemos el do while, que ahora lo vemos, y tenemos el switch. El switch es genial, a mí me encanta, porque le soluciona un montón de cosas. Pero ahora lo vamos a ver. El if, bueno, es lo mismo. If, una condición. En Python no importaba si estaba entre paréntesis o no, acá sí importa. Y noten que acá no hay llaves. ¿Por qué? Porque a algún genio se le ocurrió que siempre hay una excepción. Y si la estructura de control tiene una sola línea adentro, esto solo, eh, no se necesita llaves. Vos podés decir, esta estructura tiene una sola cosa, listo, no le pongo llaves. Personalmente, yo siempre le pongo llaves a todo, porque es una cuestión más ordenada, es decir, no tengo que andar pensando esto tiene una sola línea o no. Yo siempre abro llave y listo, ya está. Es más sencillo para el futuro, pero ustedes háganlo como ustedes les quede cómodo. ¿Seguimos todo acá? ¿Se escucha? Mic check, mic check. Bravo Six. Ok. Ay, tengo una tos. Bueno, sigo. Ya sé que son todas cosas que ustedes ya saben, pero es importante verle. Este está bueno. Este es importante. ¿Por qué? Porque el switch es una decisión múltiple. Vieron que ustedes en Python a veces decían, bueno, eh, cuando querían saber si un número era par, impar, o si era mayor, menor o igual, ustedes tenían que hacer un if, con un else if, con otro else, o otro if, y era todo un quilombo, ¿sí? Acá no. Acá con el switch ustedes pueden decir, mira, hace un switch en base al valor de esta variable, ¿sí? Y dependiendo lo que esa variable tenga dentro, vos haces una cosa u otra. Es fantástico. En Python eso no existe. ¿Ven? Uno dice int un valor, le meto un valor, y después decís, che, hace un switch en base a esto, en base a este valor. Entonces, vos le decís case 1, por ejemplo. Case 1 significa case. Ah, perdón, estaba pensando en otra cosa. Case 1 significa si este valor adentro tiene un 1, imprimí esto. Si tiene un 2, imprimí esto. Si tiene un 3, imprimí esto otro. Chicos, perdón, ¿me dan 2 minutos? Ya vuelvo. Un segundo. Ay, cómo lo supo, Augusto. No. eh, yo, para los que no sepan, soy de Pergamino y tenía a mi perro afuera y empezó a caer piedra. Yo con los auriculares no escuchaba y se empezó a escuchar como un golpe muy fuerte. Digo, qué desastre. Bueno, sí, sigamos de donde dejamos. Ah, bueno, el switch, ¿sí? El tema del switch, la potencia es esa. Yo te puedo decir, dado una variable, ¿sí? Fíjate qué valor tiene y dependiendo del valor que tenga, hace una cosa o hace otra. Esto es genial, esto lo van a usar mucho cuando hagan menús, ¿sí? Es decir, yo le doy una, una serie de opciones, por ejemplo, ingresa uno si querés, no sé, si querés sumar dos números, ingresa 2 si los querés dividir, ingresa 3 si querés multiplicarlos, una cosa así. ¿Sí? Es muy potente y es muy útil. Yo lo he usado un montón en materias mucho más avanzadas.
Esto. No sé si ustedes prestaron atención. ¿Se acuerdan del break y el continuo? El break salía de la estructura de repetición incondicionalmente y el continuo volvía a evaluar. Bueno, en Switch, por alguna razón sí o sí tiene que haber un break. ¿Sí? Es decir, el que lo diseñó lo hizo así. Tiene que haber un break, ¿por qué? Porque si no, si ustedes no hacen esto, cae por cascada, que se llama. ¿Sí? Es decir, hace el case uno y después el 2 y el 3 y el 4 y el 5 y el 6 y así. Entonces, cada vez que ustedes definan un case, hacen lo que ustedes quieran hacer y después break. Break lo que hace es sale del switch. Como salía del while, sale del switch. Es decir, se aseguran que ejecuta una sola cosa. Y esto es otro que deben haber notado, que hay una palabra acá que dice default. ¿Sí? Tengo todos los casos que yo quiera y el default se ejecuta cuando no se cumple ninguno de todos los otros. ¿Mm? En este caso, ¿qué está tratando de hacer este programa? Te dice, si ingresaste un 1, un 2, un 3, pero si yo ingreso un 4, yo pongo un 4 en valor. Tipo voy a decir, che, ¿es un 1? No. ¿Es un 2? Tampoco. ¿Es un 3? Menos. Entonces cae en default. Default es lo que hace si no se cumple ninguno de los otros casos. El while es lo mismo que ustedes sabían, básicamente. Se escribe igual. While, una condición, ¿sí? Mientras esa condición sea cierta, esto se ejecuta. Esto se ejecuta, se ejecuta. Las precauciones que tienen que tener son las mismas. Tienen que hacer un while que adentro tenga una condición que asegure que de alguna forma va a cortar. Porque si no, bucle infinito. ¿Sí? Revienta. Entonces, o tiene un break o tiene una variable acá que se va sumando, o después cuando vean listas, cuando llega none, lo que ustedes quieran, pero de alguna forma tiene que cortar. Cada tanto vigilo, ¿vieron? Bueno, y esto es algo que lo he visto usar 2 o 3 veces en IP, pero en Python el while podía tener un else, que decía, si el while se termina de ejecutar y no se encontró un break, es decir, si termina naturalmente, ejecuto el else. Acá eso no existe. No sé por qué Python lo tiene, yo no lo usé nunca, pero existía, y acá no. El do while es algo que yo creo que les va a salvar la vida a varios, porque ¿se acuerdan que en IPI estaba el problema de cómo hago la primera vez? Siempre tenían ese problema, es decir, yo entro un while, pero ¿cómo hago para que haga lo primero y se fije si ingresé o no ingresé, todas esas cosas, ¿sí? Bueno, esto te lo viene a solucionar. Uno le dice, hacé tú esto y después empezá a fijarte. Entonces, lo que hace esto es un while como al revés. Hace esto por lo menos una vez. Llega acá, el do es incondicional, es hacelo, no importa nada, o hacelo. Lo hace, pero después lo repite mientras se cumpla esto. Entonces, uno dice, bueno, si esta condición, esa condición va a ser válida 5 veces, esto lo va a hacer 6. Úsenlo con cuidado. No siempre es necesario, se puede adaptar el otro while para que funcione igual, pero sepan que existe. Esto, sí, claro, en realidad el cout en sí solo no hace nada. En Python ustedes tenían, por ejemplo, ustedes decían, A es, por ejemplo, input de lo que vos quieras. Y ahí ya el intérprete, cuando se ejecutaba, te dejaba como el cursor ahí. Te mostraba todo esto y esperaba que vos ingresaras algo. El cout acá se comporta como el print. Lo único que hace es te lo imprime. Si vos después no le pones un sign, no hace nada. Sigue. Si esto estuviera acá y esto no estuviera, esto se repite y te lo imprime un millón de veces. El sign es lo que realmente hace que se quede esperando tu ingreso. ¿Ok? Salvo que esto sea informativo, como por ejemplo se encontraron 20 valores positivos, siempre que vos pidas algo con un cout, inmediatamente después tenés que tener un sign. Si no, hay algo que no va a funcionar. ¿Sí? ¿Qué pasaría acá?
que el valor de X nunca cambiaría. ¿Entendés? Si vos nunca ingresás una nueva, esto no corta nunca. Bueno, después el for. El for es la misma idea. El tema es que ustedes en IPI generalmente usaban el for ese medio automático. Por ejemplo, for X sin tal cosa. ¿Sí? For X sin tal otra. Acá existe. Lo vamos a ver más adelante. Hay que usarlo con más cuidado. Pero este tipo de for es lo que ustedes se van a encontrar en casi todos los lenguajes que usen después. En Java se hace exactamente igual. Por ejemplo, en Java lo van a usar un montón. Yo le tengo que decir for, cómo lo inicializo, la condición que se tiene que cumplir, ¿sí? Y cómo avanzo. Este ejemplo es más fácil. For, una variable que empiece en 1. ¿Sí? Mientras esa variable sea menor que 10, hago esto. Y cada vez que lo repito le sumo 1 a X. Así es como se lee. Yo defino un punto de partida, un punto de repetición, es decir, repito hasta que pase esto, y como en el while, le tengo que decir cómo va cambiando. ¿Sí? La cuestión es esta. No todo es obligatorio. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una variable, esta variable la tengo afuera, la tengo declarada acá. ¿Sí? Esto no lo necesito poner, porque la variable x ya existe. Yo le puedo decir for, nada, punto y coma, x sea menor o igual que 10, porque x es una variable que yo ya tengo en otro lado, y esta tampoco la necesito. ¿Por qué? Porque puede ser que este cálculo, este avance, yo lo haga acá adentro. Básicamente, ustedes sí o sí necesitan tener una condición, porque necesitan saber hasta cuándo lo repiten, ¿sí? Salvo que tengan un break. Pero bueno, eso ya es meterse en terreno pantanoso. Entonces, sí o sí tengan una condición y después el avance lo pueden hacer acá adentro. De acá podrían hacer, te imprimo X y hago más X. Y ya está, va a funcionar igual. ¿Sí? Por lo pronto, en las primeras prácticas siempre van a estar usando esto. Entonces, la estructura general es un punto de partida, hasta cuándo lo hago y cómo avanzo para llegar a que corte. Lo mismo que con los while. Los break y los continuos funcionan exactamente igual que en Python. ¿Sí? Yo tengo un while que se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy preguntando acá? ¿Alguien? No pregunta si es múltiplo de 5 o si es múltiplo de 9. Casi. Si es múltiplo de 5 y si es múltiplo de 9. Ah, tenés razón, tenés razón. ¿Sí? Pero muy bien. El O eran las dos barritas verticales. Pero sí. Sí, 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 sí. Entonces, si pasa eso, hago un break. ¿Sí? Ahora, si no es múltiplo de 7, hago un continuo. Entonces, le suma X. Si esto pasa, vuelve y nunca le suma Y. ¿Eh? Básicamente lo que debe estar haciendo acá es guardar la cantidad de números que se leyeron y la cantidad de múltiplos de 7. Entonces, si no es múltiplo, esto no lo hace. Si es múltiplo, sí lo hace. Como Perdón, el vieron, sí, incremento de X siempre tiene que estar. el incremento, este sí, porque vos Porque, fíjate que vos tenés, si no, no va a cortar nunca. claro, claro. ¿Sí? Pero, porque en Python no Generalmente, estaba un comentario, ¿no? en Python no estaba. En Python, si vos No, tenías un vos while tirabas que el. usaba una variable así, era lo Sí. mismo, porque vos decías en Python, mientras x sea menor que 1000, y de alguna forma tenías Sí. que hacer que x llegara a 1000. Podía ser un número que vos ingresabas o lo podías sumar, pero no se Ah, no me escribía así. acordaba. Vamos a tener. Se escribía Está ponerle bien. x más igual 1, una cosa así, pero era lo mismo. Bueno, y ahora sí, las funciones. Esto es importante, porque básicamente la idea es que ustedes puedan hacer todo en funciones de ahora en más. ¿Sí? Entonces, si ustedes prestaron atención, ya hay una función definida acá, que se llama main. En Python, ustedes decían def, función, así, dos puntos y el texto. ¿Sí? Bueno, eso acá no funciona. En Python, en C++, siempre hay una función que se llama main, que es el punto de entrada al programa. Si ustedes cambiaron esto para agregarle esta linita que tienen acá, van a ver que dice sources y dice main.cpp.
Una vez que el tipo entra a este archivo, lo que hace por defecto es buscar esta función y la ejecuta. Por eso todo tu programa y todos los llamados a funciones tienen que estar adentro de esto. Sí o sí. Entonces, ¿cómo defino una función en C++? Bueno, es como las variables. En Python, ustedes no decían qué devolvía la función, ¿sí? Tenían la sentencia return, que podía o no estar. Entonces ustedes podían decir return x más y te devolvía un número. O return hola mundo y te devolvía un string. Pero básicamente vos la podías cambiar y devolver lo que vos quisieras en cualquier momento y todo daba lo mismo. Acá no. Acá sí o sí le tenés que decir qué va a devolver. Y si ustedes lo piensan, tiene sentido, porque supónganse que yo declaro una función que devuelve un entero, ¿sí? Que suma dos variables. Así, ahora lo vemos bien. Pero y yo después, como hacían en Python, yo quiero igualar una variable al llamado de esa función. Yo digo int a es igual a función de 3, 4. Como en Python, como en C++ el tipado es estático, yo le tengo que decir de qué tipo es una variable. Y acuérdense que eso en Python pasaba igual. Eso es fuertemente tipado. Yo no puedo decir que un número es igual a un string. O un string es igual a un flotante. Entonces, si yo declaro una variable y le igualo una función, esta función forzosamente me tiene que devolver un entero. No me puede devolver otra cosa porque esto se rompería. Entonces, sí o sí le tienen que decir, che, declara una función que devuelve este tipo específico de dato. Porque entonces cuando el compilador hace la compilación, ¿sí? Ya hace verificaciones de si la llamada de esa función es válida o no. Toda la idea de poder compilar un programa y ejecutarlo después es que vos ya sabés con seguridad que el programa va a funcionar bien. Con un intérprete, como va haciendo las cosas paso a pasito, vos no sabés cuándo se puede romper. Capaz que revienta en cualquier momento porque estaba mal escrito. El compilador no. Tiene todo el código de fuente, lo compila entero y si hay algo que está mal, no compila. Si yo, por ejemplo, hiciera esto, eso no compila, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo declaro una función en C++? Bueno, el tipo de dato que va a devolver, cómo se llama la función y los parámetros que recibe. Hasta acá todos más o menos me siguen. ¿Se me sigue escuchando? ¿No pasó nada raro? Joya. Entonces, el tipo de dato que va a devolver, el nombre de la función y los parámetros. Esto es muy parecido a Python. La diferencia está en que en todos lados se mete el tema este del tipo, ¿sí? También la función necesita saber de qué tipo de datos son los parámetros que va a recibir. Ejemplo, yo voy a devolver un entero. Me llamo Máximo. Y voy a recibir A y B. Pero A y B son de tipo entero los dos. Siempre que ustedes declaren alguna variable, algún parámetro, lo que sea, una función, sí o sí tiene que tener un tipo de dato. Porque, por ejemplo, si acá yo pusiera char, esto no lo puedo hacer. No puedo comparar un entero con un char, ¿sí? Y eso se rompería. Bueno, el valor de retorno, que esto es algo que a algunos se les complicaba en Python saber si siempre tenía que estar, si podía o no estar. El tipo de valor de retorno es obligatorio. Es decir, que vos cuando declarás la función tenés que poner int máximo, pero no es obligatorio devolver algo. Me explico. Si vos querés hacer una función que reciba un nombre y te salude, esa función adentro va a usar un cout y no va a imprimir nada. En ese tipo de función hay un tipo especial de dato que se llama void. Si ustedes se acuerdan, en Python había uno que se llamaba none, ¿sí? Que básicamente significaba esto es nada, es vacío. Bueno, la traducción literal de vacío en inglés es void. Entonces, void. Si yo defino una función como void, ¿sí? Por ejemplo, void saludar, string nombre, no necesito hacer un return. No tengo que retornar void. Porque es lo mismo que en Python. En Python, si no había
un valor de retorno, si no había un return, la función retornaba none. Era el problema que tenían algunos, que yo les dije un montón de veces cuando querían hacer esto, por ejemplo. Var es igual a print, hola. Eso no funciona, porque la función print retorna none. ¿Sí? Algunos pensaban que acá se guardaba hola. No, acá se guarda none. Acá es el mismo tema. Void significa nada. Un dato curioso que no sé si se los explicaron o no. Esta función main está declarada como entero. Y fíjense que retorna 0. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de los sistemas operativos, al menos Windows, cuando llama a procedimientos del sistema, espera un valor de retorno y tiene una serie de códigos. El código 0 significa que todo salió bien. Significa que nada falló. ¿Sí? Ahora, si ustedes más adelante van a aprender manejo de excepciones y esas cosas, es decir, ¿qué hago cuando algo no sale como yo esperaba? Yo puedo hacer que el programa retorne distintas cosas. Por ejemplo, puedo decir, no sé, retornar, no sé, 127 para error de base de datos, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, generalmente retorna 0 porque significa el programa salió bien. El sistema operativo lo ejecuta, recibe un 0 y dice, bueno, salió todo bien. Listo, termino la ejecución y ya está. Si no salió bien, el sistema operativo va a registrar un evento en el registro y va a decir, che, alguien ejecutó esto tal día, tal hora y salió mal, ¿por qué? Porque tal cosa y el código fue este. Esa es la idea de que retorne 0 acá. Bueno, los parámetros, ¿sí? Los parámetros, lo mismo, tienen que decir sí o sí el tipo de dato, se separan con comas, uno detrás del otro, como si fuera una lista en Python. La misma idea. Igual que en Python, en IPI, puedo definir una función sin parámetros. Básicamente le digo int, función, paréntesis, paréntesis, y ya está. Nada más. ¿Mm? Y puedo definir valores por defecto para los parámetros. Los valores por defecto son útiles porque uno podría definir una función que sume. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir int sumar, que recibe int x, int y, llave, y lo que hace un return x más y, así. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si alguien me llama con un solo parámetro? Por ejemplo, alguien dice int var es igual a sumar de 3. ¿Sí? ¿Qué quiero? ¿Que se me rompa el programa enseguida, que me diga que no se pudo sumar? Y bueno, no. Lo que se puede hacer es definir parámetros por defecto, es decir, si no me pasan ese argumento cuando me llaman, este parámetro toma tal valor. Y se hace así, por ejemplo. 0. Entonces, vamos a ponerlo acá también. Si no me pasan cualquiera de los dos, bueno, el valor por defecto es 0. Es decir, yo puedo llamar a la función así y var va a tomar el valor 0. O puedo llamar la función así y va a tener un valor 3. ¿Ok? Los argumentos, paréntesis, la diferencia entre parámetro y argumento. El parámetro es lo que yo defino cuando defino esta función. ¿Sí? X e y son parámetros. Es lo que la función espera recibir. Los argumentos son lo que yo realmente le paso a la función. Entonces, si x es un parámetro, el 13 es un argumento. Si y es un parámetro, el 4 es un argumento. Esa es la idea. Bueno, ya estamos terminando. Estos son el principio de los tipos de datos compuestos. ¿Sí? Porque ustedes tienen el char, que es un solo carácter, pero después tienen los strings, que los usábamos en Python, que literalmente es una cadena de caracteres. Entonces, ay, perdón. ¿Cómo declaro una cadena de caracteres en C++? Bueno, hay un tipo de dato específico, pero que se tiene que importar, se tiene que incluir. ¿Sí? Tengo que decirle, como le decimos, incluí, che, la entrada y salida. ¿Mm? Incluí, este teclado, por Dios, ahí. Include, string. ¿Sí? Ahí. Y desde ahí en adelante yo ya puedo hacer esto. Yo puedo decir, che, string var es igual a hola. Ven que me lo toma con
de otro color, es porque está dentro del espacio de nombres std. Entonces te lo asocia. Ay, perdón. Entonces, otra diferenciación importante. Los caracteres se escriben entre comillas simples. Si yo quiero un tipo de dato char, es entre comillas simple. Es decir, así. Ahí. Si quiero una cadena de caracteres literal, es entre comillas dobles. Así. Van a ver, C++ es un poco más complejo que Python, no es tan permisivo. Es como que necesita que le digan bien todas las cosas que hacer. Y ustedes piensen que C++ existe como desde creo que el 70 y algo. Y fueron construyendo versiones una arriba de otra. Entonces, como un programa escrito en el 72 se tiene que poder seguir ejecutando ahora, C++ viene arrastrando un montón de cosas. Se pueden hacer las cosas de un montón de formas distintas y van a funcionar. Ese es el problema con los lenguajes tan pesados y tan viejos. Ustedes usan Angular, que es relativamente nuevo, y es mucho más fácil usar porque no tiene tantas variaciones posibles de cosas. Bueno, entonces, ay, los caracteres, ¿sí? En una cadena se pueden acceder igual que en Python por carácter, por posición. Y se usan con corchetes. Entonces, uno dice, por ejemplo, hola mundo en la posición 0 y me da la H. Hola mundo en la posición 1 y me da la O. ¿Sí? Y así, y así. Esto no es lo mismo necesariamente que un string. Eso es un arreglo de caracteres. Eso lo van a ver mejor cuando veamos arreglos estáticos, básicamente son vectores. Pero por lo pronto quédense con los strings que pueden incluir, ¿sí? Y esto no es lo mismo necesariamente que un string. Es un contenedor, como si fuera una lista de Python, que adentro tiene muchos caracteres individuales. Bueno, esto es lo que les decía recién, que se tiene que incluir string. Esto es interesante porque después siempre surgen problemas con eso. Si ustedes dicen, por ejemplo, che, ingresa un nombre, ¿sí? Un nombre es, por ejemplo, David Fernández, con un espacio en el medio. El sein, que yo les decía, tiene una particularidad, que se queda esperando hasta que se ingresa un enter o hasta que encuentra un espacio en blanco. Entonces, si yo estoy usando el programa por consola y ahí me pide que ingrese mi nombre, ingreso David Fernández, solamente se va a guardar David. ¿Por qué? Porque yo apreté Enter, el tipo analizó esto y encontró un espacio en blanco. ¿Sí? Y solamente guarda David. Para solucionar eso hay una instrucción que se llama getLine. ¿Sí? GetLine lo que hace es ignora los espacios y solamente termina cuando encuentra un Enter. Cuando yo hago Enter, guarda todo lo que yo ingresé hasta ese Enter. ¿Sí? Eso se lo van a encontrar bastante y lo van a tener que usar sí o sí. ¿Cómo se escribe? Bueno, declarás una variable tipo string, avisás que querés ingresar algo y después decís getLine de cin, es decir, agarrá algo de la entrada estándar y guardalo en esta variable. Ay, dame un segundo que tomo un poquito de agua. Ahí. Y esto, el famoso WS, esto lo que significa es white space, ¿sí? Es decir, sacar los espacios en blanco. Básicamente saca los espacios en blanco de los costados, como hacía el strip de, de Python, es la misma idea. Entonces, toma lo que le decís, pero todo lo que sea espacio en blanco extra, lo saca. Bueno, esto, nada, yo supongo que todos ya bajaron el Qt Creator porque ya estamos en las prácticas, así que ya lo deberían tener. ¿Alguna duda de todo esto que di? Acuérdense que en la plataforma no solo tienen la teoría que dio Paula, sino que también tienen esta misma, ¿cómo se llama? Esta misma presentación que yo les mostré recién. Fíjense, acá está, unidad 1, tiene la teoría de la unidad 1, el trabajo práctico 1,
Y en el material extra está esta clase que yo les di recién, ¿sí? La PPT. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Sí. Ah, no. Si no saben, no es problema. Ah, sí. Ahora lo muestro. Hacemos un ejercicio y vemos un ejercicio de la... Pero ¿cuál ejercicio, Augusto? Porque si es el 10, bueno. Ah, bueno, sí. Dame un ratito que muestro un poco cómo usar el Qt y después lo... Mientras ellos hacen otro ejercicio, si querés lo vemos. ¿Puede ser? No, no, ni me acuerdo qué es el 13. Entonces, vamos a hablarlo. ¿Qué cambié? ¿Qué cambié? TP1. 13, a ver. Me dio curiosidad. Ah, ok. Sí, después lo vemos. Bueno, vamos a cerrarlo. No lo guardes. Bueno, vamos a ver un poco, ¿sí? Cómo usar el tema de Qt. Realmente necesito otro monitor. Si es de 144 Hz, mejor. ¿Alguno tuvo algún problema para instalar Qt? Porque es medio un lío. O sea, es fácil si miran el GIF que está en la plataforma. Sí, muy caro. Pero bueno, si lo miran, esa animación es relativamente sencillo. Tienen que bajar Qt, tienen que darle básicamente siguiente a casi todo. El único tema es que sí o sí se tienen que hacer una cuenta de Qt. No, no, no lo hace solo, es decir, ustedes lo instalan y ponen siguiente y en el GIF como que aparece skip y ya está. No, acá se tienen que sí o sí hacer una cuenta. Es súper rápido, vos pones tu correo, te llega un correo de activación y ya está, ya la tenés hecha. A los que tengan problemas, si quieren después me mandan un correo con alguna captura de qué es lo que les muestra. Por ejemplo, Facundo, ¿qué es, vos decís para ejecutarlo? ¿Qué te dice? No, no, usen lo que ustedes quieran. Es más, si quieren pueden usar, ponerle Sublime acá y después lo compilan. O pueden usar otro IDE. Creo que viene el NetBeans también para C++, el Eclipse. Usen lo que ustedes quieran. La idea de nosotros usamos Qt porque se viene usando hace bastante. Está bueno, es rápido. Entonces, pero lo que ustedes quieran. Decía Facundo, ¿qué es particularmente el problema que te da? Y Santiago y Matías, cuando te dicen que no les aparece lo mismo que la profesora. ¿No les aparece lo mismo en la página cuando lo van a A mí me instalar? parece como que no está guardado el archivo, como que no tiene... Te tendría que mostrar una foto igual. Claro, pero lo podés Eh, abrir. Al, sí, 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 ah, abrir sí. podés abrir el Qt, pero Y, cuando querés ejecutarlo no te deja. claro, tengo un problema con una carpeta. Bueno, Eh, ahora no sé, hacemos después te un mando un ejercicio. screen. Dale, por las dudas yo ahora lo voy a abrir desde cero. Hacemos un proyecto, lo cambiamos y ves, ya que está, te fijas si hay algo que no hiciste. Dale, ¿Sí? dale. Listo. Oye. Matías, en la página no me aparecía lo mismo, pero lo pude... Sí, no, la página es ligeramente distinta. Esa animación está medio desactualizada. Le dije a Paula, pero es bastante llevadero, o sea, como que te das cuenta fácil a dónde lo tenés que bajar y de última me avisan y lo ven. Bueno, entonces, abrimos el Qt. Qué raro que tardó tanto. Hace poco me compré un M2 y me cambió la vida. Bueno, ¿sí? Ahí. Esta es la ventana principal del Qt. La idea es que
Si bien no es totalmente necesario, la idea es que para cada ejercicio de la práctica hagan un proyecto nuevo, ¿sí? Entonces, File, New File or Project, ahí, le ponen una aplicación no Qt, non-Qt Project, ahí, y una plain C++ application, ¿sí? Una aplicación llana, de consola, nada más. Esto que está acá abajo es para, guarda porque tal vez esto es lo que les pasó a algunos. Si vos haces si vos haces C++, ¿sí? Y usan alguna de estas, después les va a decir que el archivo no pertenece a ningún proyecto. Y no se los va a ejecutar, no se los va a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad el proyecto de C++ tiene un montón de otras cosas, tiene un montón de archivos que usa para hacer que tu código funcione. Entonces, si ustedes hacen esto, la idea es que después ustedes se lo van a pasar manualmente a un compilador o que esto es para agregárselo a otro proyecto distinto. Entonces, siempre es proyectos, proyecto no Qt, aplicación C++. Guarda porque C no es lo mismo que C++, no es el mismo lenguaje. Y C Sharp no es lo mismo que C++, son todos lenguajes distintos. Entonces, sí o sí tiene que ser este y este. Elijo, le doy un proyecto, le doy un nombre al proyecto, por ejemplo, pp1, 1. Acá puedo decirle a dónde quiero que lo guarde. Por ejemplo, y tp1, guárdalo ahí adentro. Le doy next. Esto déjenlo como está. ¿Sí? Esto se puede usar si ustedes quieren hacer distintas, para que compile para distintos sistemas o que lo haga más rápido o menos, pero por lo pronto dejen el QMake. ¿Sí? Esto básicamente le dice cómo agarra todo el proyecto y lo deja listo para compilar. Después, el kit, esto es el compilador que usa para compilar su código fuente a código máquina. Nosotros estamos usando el MinGW, pero el que ustedes quieren. Ahí, esto por ahora no lo van a usar. Eso tal vez si hay alguien acá que ya programa o se dedica a algo de esto. Esto es para incluir versionadores, ¿sí? Es decir, para los que no sepan, uno cuando desarrolla software generalmente lo que hace es le va agregando cosas de a poco y hace versiones. Hay una cosa que se llama Git, que es uno de los más usados, que se llaman repositorios. Entonces yo creo algo en mi computadora y lo subo a Git. Lo hago público o privado, como ustedes quieran. Entonces yo tengo un equipo de trabajo de varias personas y le digo a alguien, bueno, vos haces el login de la página, vos haces la conexión con el servidor, vos mantenés la base de datos. Y cada cambio que le hace uno de esos, lo publica como una modificación de esa versión. No lo necesitan ahora, es más complejo. Pero bueno, acá se puede usar. Creo que te deja con Git, con CBS y con no me acuerdo cuál es más. Le dan Finish y ahí está. ¿Sí? Me creo un proyecto nuevo donde tengo el archivo main, que es .cpp, o sea, C++, y tengo este famoso archivo que es el .pro, ¿sí? De project. Eso lo que hace básicamente tiene todas las configuraciones necesarias para el proyecto, todo lo que él necesita. Te dice, por ejemplo, che, ¿qué es esto? Bueno, es una aplicación, porque podría ser un driver, una biblioteca, podrían ser distintas cosas. ¿Qué tipo de consola vas a usar? Bueno, C++11. Esto, un bundle, significa que esto puede ser parte de otras aplicaciones. Esto no estoy seguro. Esto te dice, bueno, ¿cuál es mi punto de entrada al sistema? Es decir, cuando vos me ejecutes, ¿sí? ¿Qué archivo ejecuto? ¿Por qué es eso? Porque acá podría haber un montón de cosas. Si ustedes ven un proyecto más grande, acá hay algunos que son .h, otros cpp, hay un montón de cosas, ¿sí? Entonces vos le tenés que decir, che, bueno, ¿dónde está el main? Esa función main que yo les dije, ¿dónde está? Y bueno, está acá, ¿sí? Empieza por acá. Y lo que le tienen que agregar a cada proyecto es esto. Estos son unas flags que básicamente le dicen, che, yo voy a usar C++11. O sea, todas las características de ese lenguaje, porque es lo que yo les decía, hay C++11, C++14, C++98, C++ 2017.
para motivos de simplicidad y compatibilidad con todo el mundo, nosotros lo hacemos con C++11. Sí, señor. Ahí está. Lo guardan. Lo mejor es poner en realidad guardar todo, pero bueno, como no cambié todo. Ahí. Y ahí yo ya estoy en condiciones, teóricamente, de ejecutar esto. Esto me debería imprimir el Word. Vamos a ponerle acá, de run. Lo compila, crea el ejecutable y lo ejecuta. ¿Sí? Ningún problema. Y yo le juro que yo desde que lo instalé no hice más nada. Lo instalé, me dijo terminé la instalación y ya está. No hice más. No cambié ninguna configuración, no, nada. Así que, salvo que hayan hecho algo raro o su máquina tenga algo raro, debería funcionarles exactamente igual. Ante la duda, yo les diría que vuelvan a instalarlo. Desinstálenlo. Ya sé que tarda un montón, pero prueben a instalarlo de vuelta siguiendo bien esos pasos. Y si no, sí, mándenme un correo con qué es lo que les dice que pasa y vemos cómo lo solucionamos. ¿Sí? Y esa es posible. Sí, puede ser. Porque no te lo va a dejar instalar. A ver, si vos tenés una máquina de 64 y le instalás uno de 32, no pasa nada, pero al revés no funciona. Bueno, ¿dudas de cómo hice el proyecto? ¿Algo? ¿Todos lo vieron? Ah, esto. Por ejemplo, si yo digo int a, ¿sí? Me va a aparecer esto. ¿Sí? Vamos a guardarlo. Me va a aparecer esta warning que está acá. ¿Sí? Se tienen que acostumbrar a la diferencia entre los warning y los errores. Si está en naranja y dice que es una warning, no pasa nada. No es que no va a compilar. ¿Sí? Nada más te está avisando. Mirá, hay una variable acá que no estás usando. Y eso es algo que yo entiendo que en IPI les costaba más, pero acá tienen que aprender a leer los mensajes que les da el IDE. Porque acá la idea no es que dejen 50 mensajes en, en el foro preguntando esto, porque en realidad el IDE se lo está diciendo. Le está diciendo, che, hay una variable que no está usando. No es un error. ¿Sí? Entonces presten atención. La idea también de la universidad es que ustedes sean curiosos, es decir, obviamente que nosotros les vamos a contestar lo antes posible y de la mejor forma, la forma más completa que podamos. Pero van a aprender mucho también metiéndose en Stack Overflow, por ejemplo, que encima está en español. Básicamente ser programador comercial es, no sé, 10% saber algo y después saber buscar en Stack Overflow. Todo está. Ya alguien ya lo hizo alguna vez. Pero bueno, si esto les molesta mucho, también Git. La gente generalmente no hace proyectos todo siempre es de cero. Siempre hay alguien que ya hizo algo. No sé, yo necesito un módulo que me facture contra la FIP. Y lo más probable es que se lo pueda comprar a alguien que ya lo hizo y adaptarlo para que se vea como yo quiero. Bueno, si les llega a molestar esto, por alguna razón, pueden ir a Help, Plugins, acá, Help, acá, y buscan el Clang Code Model, y lo desactivan. O sea, para desactivarlo, no sé si vieron lo que hice, le dan al checkbox lo reinician, y ahí ya no me da el error. ¿Sí? A ver, a mí me resulta útil, yo lo tendría activado, por una cuestión de que está bueno que te ayuda a limpiar el código. ¿Sí? Te dice, che, mira, acá le estás errando con tal cosa, esto no existe. Yo lo voy a volver a activar. Ustedes hagan lo que quieran. Después, para los que quieran usar, como decían, Dev C++, quieren usar el Notepad C++ y después compilarlo ustedes, quieren usar Sublime, el Visual Studio, usen lo que ustedes quieran. ¿Sí? En la materia les recomendamos pero ustedes pueden usar cualquier cosa. Bueno, ¿sí? ¿Dudas? ¿Quieren que hagamos el ejercicio 1? Así más o menos ven cómo vamos escribiendo y eso.
Bueno. En IPI te pregunté lo mismo. ¿Vos sabés cómo es? Era Joel, ¿no? O Sí, sí, Joel. era. Joel, ahí está, ¿no? Porque a lo largo de mi vida he tenido. Sí. Yo, yo le puse que sí, porque esto es lo que hace. Mirá. Pues sí, esto. Esto básicamente yo ahora le puse que sí cuando lo creé, para que siempre me lo crea dentro del TP1. Después cuando vos pases al TP2, le pones TP2, le pones esto y todos los que hagas después te los va a guardar en el mismo. La idea. Pero vos lo puedes guardar donde vos quieras. Total, almacenamiento ilimitado. Bueno, ejercicio 1. Vamos a acá. Ejercicio 1. Hacer un servidor web asincrónico que... Escribir un programa que imprima los números del 1 al 100 mostrando de a 5 por renglón. Entonces, antes de empezar a escribir código, ¿sí? Antes de hacer nada, hay que pensar qué es lo que nosotros queremos solucionar. ¿Sí? El tipo me está diciendo, escucha, imprimime todos los números desde el 1 hasta el 100, o sea que yo una repetición voy a tener que tener. ¿Sí? Y después me dice, mostrando de a 5 por renglón. Si es de a 5 por renglón, significa que yo cada 5 números tengo que bajar de renglón. Con lo que vimos hasta ahora, ¿se acuerdan cómo se dejaba un espacio? ¿Cómo se bajaba de línea? Inline, joya, ¿sí? Entonces, la estructura general de mi proyecto sería decir, repito hasta que, por ejemplo, X llegue a 100. ¿Sí? Si X es múltiplo de 5, bajo línea. Más o menos la idea. ¿Sí? Porque X es, yo digo, bueno, estoy en el 1, estoy en el 2, estoy en el 3, estoy en el 4, estoy en el 5. Cuando llego a 5, bajo. Después estoy en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10. Cuando estoy en el 10, bajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, pasando esto a código. Por ahora todo es igual. Incluyo el IOStream, ¿sí? Para poder imprimir. Tengo que usar el cout. El nombre de espacios estándar. El espacio de nombres estándar. Y la función main. La función main siempre está. Y además, vamos a dejarle el return 0. ¿Sí? Esto así como está, va a ser la plantilla genérica para todos los ejercicios. Así. Después ustedes le pueden agregar el incluir string, el incluir vectores, lo que ustedes quieran. Pero por lo pronto, así tendría que empezar cualquier proyecto. Y después le van agregando cosas. ¿Mm? Entonces nosotros dijimos que queríamos todos los números del 1 al 100. Yo en mi caso voy a usar un for. Le voy a decir for. Tengo que inicializar el for. Le tengo que decir desde dónde empieza. ¿Sí? Fíjense que acá ya me está diciendo, che, falla. ¿Por qué? Porque espera un punto y coma. Espera que esto adentro tenga algo. Entonces, vamos a declarar una variable, por ejemplo, i. A partir de del valor 1 de la variable i, mientras i sea menor o igual que 100, porque quiero los primeros 100, ¿y cómo voy a ir avanzando? Le voy a ir sumando 1. Entonces la primera vez va a ser 1, la segunda va a ser 2, la tercera va a ser 3, la cuarta va a ser 4 y así, y así, y así. ¿Se ve cómo declaré ese for? Vamos de a poco. Si ahí le pone igual a 0, lo ejecuta. Acá. Sí, Sí, es lo mismo, vos podés empezar donde vos quieras. El tema es que, sí, lo podemos hacer. Y acá le pongo menor. Va a ir de 0 a 99. Bueno, o ahí. El tema es que si vos le pones 0, te va a imprimir un número más. En vez de los primeros 100, te va a imprimir 101. Pero sí, lo dejamos, lo mismo. claro, claro. Yo por lo pronto. No, la pregunta era si ejecutaba, si ponía 0. Como pusiste 1 por eso. No, ejecuta, vos podés acá, si querés, vos le podés poner menos 1000.
Es lo mismo, se te va a ejecutar muchas más veces nomás. Ahí puede ir cualquier entero, el que vos quieras, no importa. A C++, no le importa. Llave, ven que esto está bueno. Yo me acostumbro, aunque tenga una sola línea, a poner llave, porque vos la abrís, ya te crea el bloque. Ya te pone la llave de cierre y ya sabés que después todo adentro va a estar bien. Entonces, la idea va a ser que esto imprima una cosa así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uy, así, ¿sí? ¿Se entiende? 12, 13, 14, 15 y baja. Y así, y así, y así. Entonces, yo tengo que de alguna forma crear esto, que me imprima esto. Entonces, ¿cómo sacaba por pantalla? Escríbanlo en el chat, si quieren. Yo quiero imprimir por pantalla el valor de i. ¿Cómo hago? Cout. Cout, esta es otra cosa buena que tiene. Se va autocompletando. Esto si no se los hace solo, ustedes aprietan por ejemplo C y aprietan control, espacio. Control izquierdo, espacio y les aparece esto. Esto es todo lo que C++ sabe en el namespace std que empieza con C. Cout. Y la boquita, y punto y coma. Y me va a imprimir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero siempre en la misma línea. ¿Sí? Me va a entrar a imprimir todo esto. 5, 6, 7, 8, 9, 10, me va a imprimir 100. Así, ¿ok? Vamos a probarlo. ¿Cómo era? Control Shift S. Para guardar. Ejecutar. ¿Ven? Como hacerlo lo hizo. Imprimió del 1 hasta el 100. Es decir, por ahora mi programa funciona. Ahora, una cosa que yo noto es que, no sé, yo quiero encontrar el 82. Miren lo que es esto. ¿Cómo encuentro un número acá? ¿Sí? ¿Qué les parece que les falta? Olvídense por ahora de lo de bajar a los 5. ¿Qué le puedo agregar para distinguir mejor los números? Una separación. Si le agrego en line, va a funcionar, pero va a ser más quilombo todavía. Miren, me imprimió 100 líneas. Lo ideal sería esto. Yo usando las boquitas, los menor, mayor, muy buen a gusto. Yo puedo agregar lo que yo quiera. ¿Sí? Acá puedo volver a imprimir y volver a imprimir y volver a imprimir y lo que yo quiera. O puedo agregar esto, por ejemplo. Igual guarda a gusto porque si yo le pongo end line así, no cumple necesariamente el motivo del ejercicio. El ejercicio dice imprimir 5 y después bajar. Si yo lo pongo acá, me va a bajar cada vez. Pero por lo pronto, vamos a probarlo de vuelta así. Fíjense que... Ah, está bien. Si yo le pongo correr así, no te deja si no lo guardás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder compilarlo, el tipo tiene que tener un archivo cerrado donde esté el código fuente. ¿Sí? Una opción es ponerle siempre guardar. El tema de esto es peligroso porque si aprietan esto sin querer, se les va a guardar y después no se puede volver para atrás y es un lío. Entonces yo siempre lo dejo y que siempre me pregunte. Ahí está. Ahora tiene un poco más de pinta. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Así. Yo ya lo puedo ver cómo están diferenciados. Y ahora sí, hay que agregar el tema de cuando llegue a 5. ¿Cómo lo harían? El contador ya lo tenés en realidad. Tenés el i. Claro. Si la i es múltiplo de 5, eso es igual que en IPI, así que eso no deberían tener problemas, ¿sí? Y fíjense lo que me dice. Por eso yo los quiero ir entrenando a que lean los errores. Me dice, espero una sentencia. Ustedes no pueden poner un if
y nada. Es como decir, che, si llueve, te quedas ahí, te lo quedas mirando al tipo, ¿viste? Entonces, y esto es lo que yo les quería decir. Yo generalmente esto lo hago siempre. Aunque me haga el código más largo, yo lo hago siempre. Pero si ustedes quieren, se puede hacer así. Entonces, si es múltiplo de 5, ¿qué tengo que hacer? Esto, si no se dan cuenta de lo del múltiplo, lo pueden escribir. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que escribí 5 números, me dice imprimir de a 5. Y acá tengo que bajar. 6, 7, 8, 9, 10 y tengo que bajar. Tanto 5 como 10 son múltiplos. Después 11, 12, 13, 14, 15 y tengo que bajar. 16, 17, 18, 19, 20 y tengo que bajar. ¿Sí? Son 5 números y siempre se cumple que el último es múltiplo de 5. Cuando tengan dudas, traten de hacer eso. Eso se lo decía mucho en IPI. Simulen el comportamiento del programa. ¿Sí? Simulen lo que ustedes quieren que haga. Entonces después pueden seguir paso a paso, porque yo escribo esto. Esto es la salida esperada del programa. Y yo me doy cuenta enseguida que, bueno, de una necesito que me ponga una separación entre los números, porque si no estoy perdido. Y después que cada vez que baja, esto es un múltiplo de 5. Entonces, como dice Bautista, acá hago cout. Es lo mismo poner cout y el barra n. Sí, si no me equivoco, es un carácter de escape. Funciona igual. Ahí lo probamos. ¿Sí? Ahí. Hago un salto de línea y vamos a probarlo. Joya. Me imprime los primeros 100 de a 5 números. Sí, va a saltar seguro alguno con algún TOC como yo, que me molesta que acá los espacios sean iguales y acá no. Pero bueno, no hay mucho que hacer. ¿Cómo lo hiciste, José? Primero, ¿funciona? Uh, uh, my God. Pedazo de código para un problema tan simple. A ver. El tope es 100. Empezás. Déjamelo leer. I menos 4. Claro, empezás del 5 y le sumás de a 5. Creás una cadena. Claro, después le vas restando 4 para... Mirá, yo te diría, funciona. Pero tengan cuidado con una cosa. Si bien hay muchas soluciones al mismo problema, esto ya no es hippie. Entonces, la idea es un poco acá que traten de encontrar una solución no súper eficiente en tiempo, pero que haga el mejor uso de los conocimientos que ustedes ya tienen. Entonces, la práctica 1 no importa. Si funciona, funciona. Pero después fíjate cómo vos te recontraenredaste con lo de restarle 4 y después al máximo, al de arriba sumarle 5 y tener que convertirlo a un string y una cadena y todo esto, cuando era tan sencillo como decirle, che, contá del 1 al 100 e imprimime el número. Entonces, guarda con esas cosas. Funciona, sí. Pero ya, si en el trabajo práctico obligatorio, por ejemplo, nosotros te pedimos una cosa así y te complicás tanto la vida como eso, posiblemente esté aprobado, pero muy al límite. ¿Eh? Porque la idea es que hagan el mejor uso posible de los recursos que nosotros les damos. Bueno, ese es el 1. ¿Sí? No hay más que eso. Tan sencillo como esto. Como le dije a José, ¿hay otras soluciones? Seguramente podrían usar un while acá en vez de un for. Si ustedes quieren, va a ser lo mismo. Un while lo que tendrían que hacer es decir, mientras i sea menor que 100 y le suman ahí acá adentro, ¿no? Es lo mismo, no hace diferencia. Bueno, después, el TP2 dice, con el ejercicio 2, contar la cantidad de números negativos leídos desde teclado. La serie termina con el valor 0, el cual no debe procesarse. ¿Sí? ¿Qué cambiaría
si debiera procesarse también el último número ingresado, que es 0. ¿Qué prefieren? ¿Quieren que hagamos este también o quieren probar a hacerlo solo? La pregunta del final. Ah, si también querés procesar el número 0. Y habría que ver qué líneas de código le tendríamos que cambiar para que sí lo procese y después corte. Podría ser agregar un break, por ejemplo. Bueno, ¿qué opinan? ¿Quieren que lo haga o no? Bueno, el ejercicio lo tengo acá abierto para hacerlo más fácil. Dice, contar la cantidad de números negativos leídos desde teclado. ¿Sí? Es decir, igual que en IPI. Vamos, así se van acostumbrando también. Vamos a crear un proyecto nuevo. Aplicación plana. Vamos a ponerle TP1, 2. Siguiente, siguiente, terminar. Voy al punto pro, agrego esta línea, grabo, TP1, 2. Entonces, lo dejo listo como una plantilla. Dice, la cantidad de números negativos leídos desde teclado. Igual que en IPI, si yo necesito llevar la cuenta de algo, necesito un contador. En este caso un contador y no un acumulador, porque yo quiero la cantidad de números que ingresé, no cuánto sumaban todos los números entre sí. Entonces recuerden, el tipo de dato que voy a guardar va a ser un entero porque no puedo leer 3.2 números. La cantidad empieza en 0. ¿Sí? No leí nada por ahora. Después, en algún lugar yo tengo que guardar el número para decidir si es menor que 0 o no, que es lo que me preguntan, ¿sí? Los que son negativos. Vamos a decir int número. Ahí. Eso es algo que no sé si sabían, pero es importante. No necesito sí o sí inicializar la variable para poder declararla, ¿sí? Yo puedo decir, che, una variable de este tipo que se llama así y ya está. ¿Ok? En algunos lenguajes se inicializa con un valor con defecto, por ejemplo 0, y en otros lenguajes, nada, se inicializa con nada, como basura de la memoria, ¿sí? Vamos a probar, ya que estamos. Así nos sacamos la curiosidad. Cout, número. Ahí lo que quería saber, Augusto. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ver qué pasa si lo ejecuto. Fíjense, esto es re interesante. Fíjense, yo le dije, che, imprimí número. Y me imprimió 16. Y yo nunca le puse un 16 acá. ¿Sí? Es decir, lo ejecuto de vuelta si hace lo mismo. 16. ¿Por qué? Porque C++ no, en Java, por ejemplo, si ustedes dicen int número, por defecto toma el valor 0. Los bits. A ver. Lo que tiene es un... Si yo no me equivoco, Joel, no son los bits. Es espacio en memoria que agarró. ¿Sí? El tipo dijo, bueno, necesitan un entero pero no tiene un número. Agarro un lugar en memoria que yo pueda escribir y justo en ese lugar de memoria había un 16.
Eso cuando veamos más adelante parámetros por copia y por referencia van a tener que tener cuidado con eso. Claro, si ustedes quieren estar completamente seguros de lo que tiene adentro, le ponen 0. Ahí está. Y ahí imprimió 0. ¿Sí? Así se lo aseguran. Ustedes, el compilador va a la memoria, agarra un pedacito de la memoria y lo que hubiera ahí lo pisa con un 0. Y ya está. Hacerlo así, sin inicializar, sirve si ustedes están completamente seguros de que van a meterle un valor a esa variable antes de imprimirla o antes de usarla. Eso es un problema que van a tener bastante cuando usen después listas. Cuando hagamos listas y cuando usen cadenas. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un string que tiene 4 letras y ustedes quieren acceder a la posición 5, no va a fallar, pero les va a imprimir cualquier porquería. ¿eh? Porque las cadenas se guardan secuencialmente en memoria. La primera letra, la segunda, la tercera, la cuarta. Si vos querés acceder a la quinta, esto tienen que acordarse de arquitectura. Lo que vos le estás diciendo es en realidad acceder a la posición de memoria que le sigue a la cuarta. Y esa posición existe y capaz te imprime cualquier porquería. ¿sí? Bueno, pero concentrándonos en esto. Tengo una cantidad donde voy a guardar la cantidad de negativos que leí y tengo un número que es el que yo voy a ingresar. Entonces, primero que nada vamos a avisarle al usuario qué es lo que yo quiero que haga. Ingrese un valor. Acá pueden hacer un inline o no, como ustedes quieran, depende de cómo estéticamente quieren que quede. Después le pedimos el número. Sein, número. Vamos a comprobar, vamos a ir muy de a poquito que esto ande. Ahí, hago un cout, lo pido y después hago otro cout. 15. ¿sí? Primero me imprimió el 0, porque es este cout. Después me lo pidió, lo ingresé, después me lo imprimió de vuelta y ahora tenía un 15. ¿sí? Funciona. Vamos a sacar esto. Entonces, ahora ya tengo el número. La cuestión ahora es que tengo que decidir. Tengo que decidir si el número es o no negativo. Pero antes que eso, dice, la serie termina con el valor 0, el cual no debe procesarse. ¿Ok? Entonces, si yo voy a ingresar una cantidad no conocida de números, es decir, yo podría ingresar 1 o podría ingresar 1000, ¿qué estructura de control usarían? Joya, Facu. Mientras, escribí cualquier cosa. Mientras ese número sea distinto de 0, llave. Ahora sí, ahí ya validé que el número sea distinto de 0, es decir, es un número válido. Ahora lo que tendría que hacer es fijarme si ese número es menor que 0, si es negativo. ¿Sí? Entonces, si el número es menor que 0, ¿qué hago? Fíjense cómo estoy ahí. Si el número es menor que 0, ¿qué? ¿Qué pasa? Tendrías que contarlo. Tendría que contarlo. ¿Cómo lo cuento? Y en la cantidad le decimos 1. Correcto. Tenés que definir una variable de Ya, negativos ya tenemos. Se para ir llama cantidad. sumando. Ah, bueno, no había visto. Claro. Eso, la idea era ver, Cantidad. claro, sí, puede hacer cantidad más. ¿Qué voy a cantidad 2 a 1? Claro, también puede hacer cantidad más igual 1. Cantidad igual a cantidad más 1. Cualquiera de esas opciones está bien. ¿sí? Generalmente en C++, en Java, en todos esos lenguajes, lo que más se usa es esto. Porque es más rápido. Vos decís, sumale 1 a cantidad. Y ya está. Pero ustedes de esta Claro, a pueden eso lo usar. califican ustedes, ¿no? No, porque eso en realidad es una elección puramente personal. El compilador no va a Ah, andar ok. más rápido porque vos hayas puesto de una u otra forma. El tema es que uno se lees código de otra gente y bajás código, lo mirás y como que se te termina pegando. Y siempre lo hace así. Y es más rápido.
Se podría hacer un for para contar los negativos. No podés porque no sabés cuántos van a ingresar. El for sí o sí tiene que tener, es para repetir una cierta cantidad de veces. Supongo que podría hacer un uso medio extraño, pero conceptualmente no sería lo ideal. Porque vos podrías decir que la condición de corte del for es cuando tal variable sea igual a cero, pero no es un buen uso de las cosas. Es como frenar en la ruta poniendo primera. Cuando venía quinta en vez de usar los frenos. Va a frenar, pero bueno, allá vos. Entonces, le sumé uno a cantidad. Ahora, el problema clásico que tenían todos en IPI. Ahí el ejercicio va a funcionar. ¿Qué le falta? Chao, de quinta rapidísimo. ¿Qué le falta a ese Y? Que era el eterno problema que tenían en IPI. Puede ser un cout, sí. Diciendo que un cout tiene que decir algo. La cantidad de negativos son. Las dos cosas están bien, pero en distintos lugares. Porque lo que dice Matías es lo que va acá. Vos tenés que ingresar otro Claro, dato. el code va adentro para ingresar otro dato y afuera la cantidad de números que son negativos. Ingrese un nuevo valor. ¿Sí? Porque si no, siempre me queda igual. Y como dice Walter, si tengo un cout que me pide un número, lo tengo que guardar en número. Porque si no, este while no corta nunca. Lo que quiero que vean es que el lenguaje es distinto, pero es la misma cosa que hacíamos en IPI. Es lo mismo. Te doy un número, pregunto si es mayor, le sumo a uno, le sumo a otro, nada más que se escribe diferente. ¿Sí? Yo algo que odiaba que me decían en la facultad era que todo el mundo te decía, si sabes escribir en un lenguaje, después podés cambiar a cualquiera. No es tan fácil. No es que vos de repente sabés escribir en C++ y cambio a Angular y sé escribir en Angular. Pero lo que sí es verdad es que la lógica es la misma. Ustedes van a ver que, no sé, cuando terminen con Pi, yo les doy un programa escrito en cualquier lenguaje, salvo Assembler. Assembler es otro monstruo aparte. Y ustedes al menos me van a saber decir qué es lo que está tratando de hacer. ¿Sí? Porque ustedes van a saber leer que hay un contador, que hay un while, que hay un for. ¿Sí? Eso es importante. Hay un montón de lenguajes. Yo no soy programador, no me dedico a eso. Pero a mí me dan en PHP y lo voy a poder leer. Me lo dan en Angular y lo voy a poder leer. ¿Sí? Mientras sea un lenguaje imperativo. Ahora, yo puedo escribir en ese y se complica un poco más. Bueno, entonces, ahí ya pedimos un número, verificamos si es o no distinto de cero, verificamos si es o no negativo y pedimos uno nuevo. Y ahora, lo que falta, no me acuerdo quién lo dijo, porque habló, no lo escribió, el tema de pedirlo, de informarlo fuera. ¿No? A ver, ¿para qué hice todo esto si después no te voy a informar lo que vos me pediste que te informara? Entonces, la cantidad de negativos es cantidad. Acá sí le voy a dejar un inline para que quede más lindo. Esto es algo que se tienen que acostumbrar rápido, para no andar dudando si era el menor, si era el mayor, si era qué cosa. ¿Sí? Esto funciona igual que en Python con los print. En print podías decir A, es mayor que, B, y así separabas todo con comas. ¿Sí? Acá, cuando haces salida, separas todo con las boquitas. Imprimí esto, y después agregale esto, y después otra cosa, y después otra cosa, y otra cosa, y terminás todo con punto y coma. Y ya está. Ahí debería funcionar. Vamos a probar. Ingreso en valor. 1, 2, menos 5, menos 6, menos 7, 0. Ahí te digo, Leo. La cantidad de negativos es 3, joya. El menos 5, el menos 6 y el menos 7. ¿Sí? Después, de acá, el problema se puede complicar tanto como ustedes quieran. Les pueden decir, mira, ahora sacame el porcentaje de los negativos, sacame cuánto de los negativos fueron
pares, impares, múltiplo de 3, lo que ustedes quieran, ¿sí? Eso es IPI. Yo les diría que para hacer muchos de estos ejercicios, vayan a buscar todos los ejercicios que usaron en IPI, porque la mayoría van a ser parecidos, pero con otro lenguaje, ¿sí? Casi todo lo que hicieron lo van a poder traducir a C++ y hacerlos estos. Bueno, lo que les dejo para que lo piensen ustedes, para no hacer todo yo, piensen eso que les había surgido, de cómo harían para modificar esto para que sí procese el último. ¿Sí? La idea es que ahora cuando yo ponga un 0 también lo tiene que contar. Y hay varias formas en las que se podría hacer. ¿Ok? Una de ellas es usar un break, por ejemplo. Bueno. Intenten hacer el 3. ¿Sí? Y vean cómo va eso. Una cuestión con el 3 que tienen que saber. Cómo hacer F1, 3. Sí, sí, sí. Ujú, ujú. Eh, por ejemplo, if A. ¿Ven lo que hice? Se los digo ahora para que no estén 45 minutos tratando de hacer el 3 con algo recontra super requete retorcido y no les salga. Es lo mismo que pasó en Python. Es la misma duda que tenían todos. C++ sabe comparar caracteres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo dijimos antes. Un carácter en realidad es un código. ¿Sí? Un carácter es un código ASCII. Por ejemplo, 30, creo que A es 24 y B es 25. Una cosa así. Entonces, si ustedes le dicen, che, compárame este carácter con este otro carácter, lo que está haciendo C++ es comparar los códigos ASCII. Entonces, de esa forma ustedes pueden saber qué carácter viene antes. ¿Ok? Bueno, sabiendo eso, traten de hacer 3. Leo, recién a las 11 por problemas de internet. Sí, sí, estuvo abierta hasta las 10:15. ¿A qué hora entraste, Gualejo? Bueno, hagamos una cosa. Solamente por ser la primera clase. Yo ahora les pongo el presente yo a mano, ¿sí? Pero los voy a anotar acá, por las dudas. Leo Olmer, no sé cómo se llama. Alejo, ¿cuánto? Medina. Yo lo que les diría es, la próxima vez que les pase una cosa así, apenas entren, escríbanme en el chat y díganme por qué se conectaron tarde. Y yo juzgo, ¿sí? Yo les voy a creer, hasta que tenga razones para no creerlo, pero por ahora. Pero las próximas clases, ¿sí? Leo, ponele, está bien, tenías alguna clase de problema, no te pudiste conectar, puede pasar. Pero apenas se conectan, o sea, si entran a las 11:05, escriban ahí en el chat al toque a las 11:05, o mejor, díganlo. Interrúmpanme 2 segundos y digan, yo recién entré, tal cosa, porque yo a veces el chat no lo leo. Capaz que lo dijeron y yo no lo vi. Bueno, yo les diría, para las próximas, salvo que tengan un problema en serio, estén a las 10 porque hoy fue una clase introductoria y eso, pero las próximas clases yo a las 10:01 empiezo a hablar. Si hay 3 personas, bueno, hay 3 personas. Y generalmente las clases van a ser iguales.
que hoy voy a hacer una breve introducción de lo que vimos en la teoría, probablemente más rápido que hoy, porque hoy paré mucho por la primera clase. Y después empezamos con ejercicios. Bueno, empiecen con el 3. Denme un segundo que ahí vengo y Augusto, si vos todavía estás, vemos lo del 13, salvo que se haya solucionado con eso que dije de inicializar los... Ah, ya está, era eso. Bueno, joya. Pregunto, así ya sé, todo el resto, ¿por dónde va? O sea, yo hice el 1 y el 2 porque digo recién empiezan, pero es posible que otros vayan como Augusto que ya... El 10, el 4... Ah, bueno. Bueno, van bastante bien. ¿Han tenido problemas con hasta ahora? Vieron que son muy similares a los de IPI, pero en otro lenguaje. El 4 es medio un lío, porque a mí cuando la hice ese ejercicio está desde siempre y siempre me costó darme cuenta. El de las horas, minutos y los segundos. Y eso. Hay muchas formas de hacerlo. Eh, Generalmente lo más fácil es usar divisiones y restos. Puede ser, sí, sí, yo no lo hice así, pero puede ser. No, está bien. A ver, una forma así es como hacer una cosa así, es decir, declaro como una constante cuántos segundos hay en un día, cuántos segundos hay en una hora, cuántos y así. Y después vas dividiendo. Puede ser. Sí, sí, puede ser. Y el 14, Walter, a ver, déjame ver, 14. Y se hacen cada vez más largos los ejercicios, eso seguro. Ah, sí, el 14 es interesante, digamos. Porque en realidad la idea es que vos saques la longitud de la cadena con la palabra allá. Sí, Facundo, sí, se puede. Letras en cero y te da algo. A gusto. Claro, el tema es que poner en allá, bueno, en realidad lo que tenés que ver es si las posiciones cero y uno son iguales a la 2 y 3. En realidad allá es justo donde sí tenés una mitad. Porque vos tenés un punto medio que es el espacio entre las dos L, si querés verlo así. Y tenés la misma cantidad de letras para los dos lados. Entonces vos podés decir, empiezo desde la posición cero hasta la mitad. Y después digo, si cadena en esa posición, ¿sí? Es distinto a la cadena en la longitud menos esa posición menos uno, es un quilombo verlo, pero sí, ya sabés que no es palino. En ese ejercicio es una buena idea usar lo que usábamos en IPI de las flags. ¿Por qué? Porque vos ya sabés que si hay dos letras que son distintas, ya está. No, no es palíndromo. Listo, reventó. Eh,
A ver, Walter, el 13. Era una cadena de caracteres de teclado. Ajá. ¿Qué pasa? Para ese, por las dudas, una diferenciación que no hice. En IPI, en IPI las cadenas eran inmutables, es decir, bueno, podía declarar una cadena y cambiarle una letra, pero en Pi sí. En C++ sí se puede. Antes de entrar al for debería preguntar. Sí, sí, deberías. Sí, yo lo había pensado distinto. Preguntar si es distinto lo hago y si no, no hago nada, pero lo que vos quieras. Sí, sí, pregunta. Yo generalmente pregunto lo contrario, es decir, si cadena es distinto de espacio en blanco, de vacío, hago todo lo que tengo que hacer. Porque si no se te complica, porque si la cadena es vacío, ¿qué? Está bien, le pones un else, pero ¿qué haces adentro del if? Y pero un break, sí, pero conceptualmente está feo, porque es un if que solamente hace un break. No tiene sentido. Es mejor preguntar por lo contrario. Porque vos decís, si es distinto de vacío, hago algo. Y si no, no hago nada. No, no tengo que usar un break, no tengo que usar nada, porque no hago nada directamente. Denme un minuto, chicos. Ahí vengo. Ok, volví. ¿Cómo van los que están haciendo el 3?
¿Else necesita llaves?